Buenos días, profesores, compañeros. Mi nombre es María Paz Freire y junto a mi grupo conformado por Sofía Jara, Benjamín Morales, Bastián Muñoz, Sebastián Orellana, Anaís Rifo, María Paz Silva y Diego Vilches vamos a presentar sobre el adenocarcinoma del pulmón. En la parte 1 vamos a revisar la base teórica, desde las generalidades hasta las actualizaciones más recientes en el diagnóstico, y para esto nos vamos a basar en el artículo de revisión Actualizaciones en adenocarcinoma publicado en el año 2024. En la parte 2 nos vamos a centrar en el reporte de un caso de un adenocarcinoma mínimamente invasivo bilateral primario de pulmón en un niño de 11 años, en el que haremos un resumen del caso y el procedimiento diagnóstico correspondiente. Para comenzar vamos a contextualizar un poco sobre las generalidades del cáncer de pulmón. Partimos definiendo el cáncer de pulmón como el crecimiento normal y descontrolado de células en el tejido pulmonar con capacidad de invadir y diseminarse. Epidemiológicamente, el Observatorio Global del Cáncer reportó que el cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad oncológica mundial, responsable de 1,8 millones de decesos. Chile refleja esta tendencia. Al 2022, las neoplasias fueron la primera causa de muerte en el país, siendo el tumor pulmonar el de mayor frecuencia en la población general. Si bien es superado por el cáncer de mama en mujeres y de próstata en hombres, esta enfermedad se mantiene en el segundo lugar y tercer lugar respectivamente, confirmando una altísima letalidad en ambos sexos y justificando su cobertura como patología GES. Ahora, si bien el cáncer de pulmón no es una sola enfermedad, como muestra el diagrama, lo podemos dividir en dos grandes familias histológicas. En primer lugar tenemos el SCLC o el carcinoma microcítico, y este es muy agresivo, de rápido crecimiento y está fuertemente asociado al tabaquismo. En el segundo grupo tenemos el carcinoma no microcítico, o por sus siglas en inglés NSCLC, que representa la gran mayoría de los casos, y dentro de este grupo tenemos varios subtipos como el carcinoma de células escamosas, el de células grandes y el adenocarcinoma, en el que vamos a poner el foco. Este es crucial por dos motivos: es el más frecuente a nivel mundial y es el principal que vemos en no fumadores y en mujeres. Si seguimos el esquema, este se va a subclasificar por su patrón: in situ, mínimamente invasivo o invasivo, y dependiendo de esto vamos a definir su pronóstico y su tratamiento. Como ya se había mencionado anteriormente, según la clasificación de la OMS para el adenocarcinoma de pulmón, tenemos el adenocarcinoma in situ con sus siglas AIS, el adenocarcinoma mínimamente invasivo con sus siglas MIA y el adenocarcinoma invasivo. Continuando con el adenocarcinoma in situ, esto se define como un adenocarcinoma pulmonar menor a 3 centímetros, caracterizado por un crecimiento puramente lipídico, sin evidencia de invasión estromal, vascular ni pleural. Aquí tenemos una tabla que demuestra algunas características que tiene este adenocarcinoma, del cual destaco la ausente invasión. Además presenta un aspecto histológico con células neoplásicas bien diferenciadas con un patrón uniforme y un aspecto radiológico que demuestra opacidades en vidrio esmerilado. Además, este adenocarcinoma presenta un pronóstico de la supervivencia del 100% a 5 años tras una resección completa. Siguiendo con el adenocarcinoma mínimamente invasivo, este se define como un adenocarcinoma pulmonar menor a 3 centímetros, caracterizado por un patrón de crecimiento lipídico y con un foco de invasión estromal igual o menor a 0,5 centímetros, sin invasión linfática, vascular ni pleural. También observamos la misma tabla de características, la cual destaco la invasión, que va a estar presente, pero no va a ser mayor a 0,5 centímetros. El aspecto histológico, que demuestra células neoplásicas con un área central de desorganización o invasión. También tenemos el aspecto radiológico, que igual va a presentar opacidades en vidrio esmerilado, pero también se va a observar un componente sólido. En este adenocarcinoma, el pronóstico va a ser de una supervivencia del 98% o más tras 5 años de una resección completa. Continuando con la presentación, ahora nos adentraremos en la definición de adenocarcinoma invasivo, el cual va a ser una neoplasia maligna de origen epitelial con diferenciación glandular, que va a mostrar una invasión del estroma pulmonar más allá de la membrana basal, lo cual lo va a diferenciar de las otras formas benignas, como se habló previamente, como es el adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma mínimamente invasivo. En la imagen de la derecha vamos a poder ver los 5 principales subtipos de adenocarcinoma invasivo, los cuales se van a clasificar
según su predominancia histológica en la neoplasia. En esta diapositiva podemos encontrar las 5 clasificaciones de adenocarcinoma invasivo en la cual nos podemos encontrar y las que están clasificadas por la OMS. En la imagen A vamos a encontrar el patrón acinar, las cuales las células tumorales van a estar formando una especie de glándulas o de acinos que van a ser estructuras circulares o tubulares que van a asemejar o imitar las glándulas del cuerpo humano. Los espacios claros que se pueden ver en el centro del grupo de las células van a ser el lumen o el interior de la glándula. En la imagen B vamos a encontrar el patrón papilar. Este tumor va a crecer formando papilas, ¿cierto? Que van a ser estructuras alargadas y delgados, asimilando la forma de unos dedos. Y la clave es que en cada papila va a haber un contenido de tejido conectivo y de vasos sanguíneos, el cual lo va a diferenciar del otro patrón que podemos ver a continuación, que es el patrón micropapilar, que va a ser un patrón más agresivo que el papilar, en donde se van a ver un grupo pequeño de células tumorales, las cuales van a parecer flotar e invadir el estroma pulmonar. Estas, a diferencia del patrón papilar, va a carecer de este centro de tejido conectivo y de vasos sanguíneos. En la imagen D vamos a encontrar el patrón sólido, en donde las células cancerosas van a crecer como láminas solas y más densas. Y además van a crecer de una forma más desorganizada, y este patrón va a ser más maligno que los otros patrones, junto con el micropapilar. Y por último, el patrón lipídico, que va a ser el patrón más diferenciado que los otros, en donde no se va a perder tanto la estructura del epitelio pulmonar. Aquí solamente va a haber una sustitución de las células epiteliales por las células cancerosas. Y por último vamos a hablar ahora de los patrones glandulares complejos, los cuales van a haber principalmente 3: el patrón cribiforme, el patrón de glándulas formadas y fusionadas de forma irregular, y el patrón de células individuales o pequeños grupos de células malignas que infiltran el estroma. Estos 3 patrones van a ser malignos y se van a clasificar de igual forma que los patrones sólidos y de micropapilares. Hola, soy Anaís Rifo y ahora les voy a hablar sobre el sistema de graduación IASCLC, que es un sistema utilizado principalmente en adenocarcinoma pulmonar para poder predecir mejor la recurrencia, estimar la supervivencia y guiar el manejo terapéutico. Bueno, el objetivo principal de este sistema es poder identificar qué tumores tienen un comportamiento más agresivo, basándose en ciertos patrones histológicos que han demostrado estar asociados a un peor pronóstico. La idea es que al clasificarlos correctamente podamos tener mejores decisiones clínicas. Bueno, tenemos que saber ciertos conceptos claves. Principalmente este sistema se basa en medir el porcentaje de patrones histológicos de alto grado, que van a ser estos 3 principales: el micropapilar, el sólido, el complejo glandular, que va a incluir el patrón cribiforme, glándulas fusionadas y células aisladas infiltradas en el estroma, que podemos observar en el tumor. Todos estos patrones tienen algo en común: están asociados a una mayor recurrencia, a una mayor agresividad y en general a un peor pronóstico. Algo importante a mencionar es que este sistema no usa otros criterios como el grado nuclear, la mitosis o necrosis y otras características, y solamente se va a basar en los porcentajes de patrones de alto grado que ya mencioné anteriormente. Ya entendiendo estos conceptos claves, podemos ahora hablar sobre la metodología del sistema. Para aplicar este sistema, el patólogo va a observar el tumor y va a estimar el porcentaje de cada patrón histológico que ya mencionamos anteriormente, con incrementos mínimos del 5%. Luego de hacer esto, va a sumar todos estos porcentajes de patrones de alto grado, y en base a este total lo vamos a gradificar y le vamos a asignar el grado, como ya mencionamos. Bueno, los tumores van a quedar clasificados según 3 grados: el 1, el 2 y el 3. El grado 1, que es el que está más diferenciado, bien diferenciado, va a tener un mejor pronóstico. Va a poseer generalmente un patrón lipídico, va a tener un porcentaje de alto grado entre un 0 y menos de un 20%, y estos tumores suelen tener un comportamiento más indolente.
Luego tenemos el grado 2, que va a estar moderadamente diferenciado, va a tener un poco de un pronóstico un poco peor. Vamos a encontrar un patrón acinaropapilar. El porcentaje de alto grado también lo vamos a encontrar entre un 0 y menos un 20%, pero va a estar asociado a ciertos patrones específicos. Estos van a tener un riesgo más intermedio que el anterior. Y ya el grado 3 va a ser el tipo de tumor que va a estar poco diferenciado, va a considerarse agresivo, tiene un peor pronóstico, podemos encontrar cualquier tipo de patrón, vamos a tener un porcentaje de alto grado de un 20% mucho más, y aquí encontramos los tumores más agresivos con una mayor tendencia a recurrir y un peor pronóstico. Bueno, en resumen, este sistema va a permitir clasificar, como ya mencionamos, los adenocarcinomas pulmonares según cuánto componente de alto grado va a poseer. Esto lo convierte en una herramienta más útil para poder estratificar el riesgo, para poder orientar al tratamiento y para predecir la evolución del paciente. A continuación vamos a hablar sobre el diagnóstico y la inmunistoquímica. Recordemos que el adenocarcinoma corresponde al grupo del cáncer no microcítico de pulmón. Por lo tanto, es importante hacer la diferencia con otros tipos de neoplasia de este grupo, como por ejemplo el carcinoma escamoso. Ahora, para hacer el diagnóstico, normalmente uno inicia con una biopsia, que puede ser biopsia pequeña o la resección quirúrgica. La biopsia pequeña es la más utilizada porque es menos invasiva y esta nos permite hacer un diagnóstico inicial, poder determinar si estamos frente a un adenocarcinoma, un carcinoma escamoso, pero no más allá de eso. Ahora, la resección quirúrgica es la que la OMS recomienda para hacer la clasificación exacta del cáncer. Por ejemplo, un adenocarcinoma mínimamente invasivo, invasivo o in situ. Y también nos permite caracterizar a este cáncer. Ahora, normalmente, como vemos abajo en la diapo, tenemos como el recorrido. Un inicio con la sospecha clínica, que puede ser imagenología, un nódulo pulmonar, por ejemplo. Luego, vamos a realizar la biopsia. Y en este caso, con tan solo hematoxilina y eosina, podemos hacer un diagnóstico basal, independiente si hablamos de la resección quirúrgica o la biopsia pequeña. Entonces aquí tenemos dos imágenes. La imagen de abajo a la derecha corresponde a un adenocarcinoma con un patrón particular, el patrón acinar. Y al otro lado tenemos un carcinoma escamoso con sus características histomorfológicas relevantes como la queratinización, que es un tipo de carcinoma escamoso, y los puentes intracelulares. Ahora, el estudio de la biopsia se va a complementar con la inmunistoquímica. Y aquí tenemos dos grandes marcadores, el TTF1 y el P40. El TTF1 o el factor de transcripción tiroideo 1 corresponde a un marcador positivo en el adenocarcinoma, alrededor del 70-80% de los casos. Ahora, este marcador tenemos diferentes técnicas para utilizarlo, diferentes clones para hacer la inmunistoquímica. Normalmente se utilizan los más específicos para el cáncer. Sin embargo, en caso de que esto sea negativo y la alta sospecha continúa, podríamos solicitarlo con clones más sensibles. Todo esto a disposición del laboratorio. Ahora, el otro marcador, P40, es positivo para el carcinoma escamoso, siendo un requisito para que se considere positivo encontrarse sobre el 50% de la muestra de las células tumorales. Este marcador tiene la particularidad de que tiene un alto valor predilecto negativo. Eso quiere decir que si P40 está negativo, lo más probable es que no sea un carcinoma escamoso. Sin embargo, tampoco lo excluye al 100%. Porque, por ejemplo, el que le mencioné en la diapositiva anterior, el carcinoma escamoso queratinizante, ese pertenece a un grupo de carcinoma que no tiene un P40 positivo. Pero es un caso más específico y particular y no debería haber problema con el diagnóstico porque, como lo vimos, se pudo determinar que era un carcinoma escamoso queratinizante con tan solo la hematoxilina eosina. Ahora, otros marcadores que tenemos para complementar puede ser NAPSIN-A para el adenocarcinoma y tenemos CK5, CK6, la desmogleína para el carcinoma escamoso. También otra opción, fuera de la inmunistoquímica, es realizar estudios moleculares sobre mutaciones considerando la epidemiología y la relación que tienen con cada cáncer específico. Aquí tenemos una tabla de resumen con los perfiles típicos y atípicos. En los primeros, recordemos que tenemos el adenocarcinoma, que va a ser TTF1 positivo y P40 negativo, mientras que el carcinoma escamoso va a ser todo lo contrario, TTF1 negativo y P40 positivo. Ahora, dentro de los perfiles atípicos, tenemos dos casos, el tumor doble positivo y que sea doble negativo. El doble positivo podría tratarse de un tumor mixto, un carcinoma adenoescamoso,
pero este es muy poco frecuente y es más probable que se trate de un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso con una poca diferenciación adenoescamosa. Ahora, el tumor doble negativo, aquí hay que comenzar a expandir el diagnóstico diferencial. Sospechar tal vez de un tumor neuroendocrino, o tal vez no se trate de un tumor primario del pulmón, sino que una metástasis que llegó allá. Y la otra opción es que se pueda tratar como un carcinoma escamoso no microcítico, no más allá especificado, que es una nomenclatura que se puede utilizar, sin embargo no es tan sugerible. Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte 2 de esta presentación en donde hablaremos del caso clínico, procedimientos diagnósticos y también algunos mensajes finales. En relación al caso clínico, tenemos a un paciente de 11 años que decide consultar en el hospital número 1 de Saint Home el 13 de junio del 2019 por una tos persistente y síntomas asmáticos de más de 30 días de evolución. Es por esto que el equipo médico decide realizar un TAC de tórax en la cual se encuentran dos opacidades in vitro esmerilados. La primera en el segmento posterior del vértice del lobo superior izquierdo y la segunda en el segmento basal anterior del lóbulo inferior derecho, lo cual para esa fecha no se decide un tratamiento para el paciente. El paciente luego vuelve a consultar el 15 de noviembre del 2020 y el 13 de enero del 2021, en donde se le vuelve a realizar nuevamente un TAC, en donde se puede observar que la lesión persiste sin cambio significativo. Posteriormente se le decide realizar exámenes de laboratorios e imágenes, los cuales fueron un hemograma, una función hepática, una función renal, marcadores tumorales, ecografía abdominal y una resonancia magnética cerebral, donde todos estos salieron normales. Acá podemos observar las imágenes de TAC que se le realizan al paciente el 5 de junio del 2019, en donde la A en el segmento posterior del vértice del lóbulo superior izquierdo podemos observar esta opacidad redondeada in vitro esmerilada con los bordes bien definidos. Y en la imagen B, en el segmento basal anterior del lóbulo inferior derecho, podemos también observar esta opacidad redondeada in vitro esmerilada con los bordes claros y suaves. Acá podemos observar el TAC que se le realiza posteriormente al paciente el 13 de enero del 2021, en la cual en la imagen C podemos observar que en el segmento posterior del vértice del lóbulo superior izquierdo encontramos esta opacidad in vitro esmerilada con características y tamaños similares a la que se le había realizado en el año 2019, y que en la imagen D, en el segmento basal anterior del lóbulo inferior izquierdo, también encontramos esta opacidad in vitro esmerilada sin cambios significativos. Es por esto que si nosotros realizamos la comparativa 2019 al 2021 podemos observar que el espesor de corte es de 5 milímetros y el espacio entre estos cortes también es de 5 milímetros. Es por esto que nuestra sospecha clínica nos lleva a una neoplasia pulmonar que va a requerir de mayores exámenes para poder llegar al diagnóstico certero, y como diagnóstico diferencial también podría ser un nódulo pulmonar. Al paciente se le realiza una resección pulmonar en cuña por toracoscopía, la cual es una cirugía bastante conservadora en donde extirpamos porción del pulmón que va a contener la lesión y parte del tejido sano. Esta se denomina en cuña porque el fragmento que se extirpa es en cuña o de forma triangular. Los objetivos de esta principalmente es eliminar completamente el nódulo o la lesión pulmonar y preservar la mayor cantidad de tejido sano posible. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar cuando el tumor es pequeño y es periférico, cuando no hay compromiso de ganglios ni invasión vascular y cuando queremos hacer la resección tanto diagnóstica como también terapéutica. Una vez realizada la resección de ambos tumores, los resultados patológicos quirúrgicos arrojaron la presencia de adenocarcinomas mínimamente invasivos en ambos, y las medidas fueron las siguientes: 0,6 por 0,5 por 0,5 centímetros en el lóbulo inferior derecho y 1 por 0,8 por 0,5 centímetros en el lóbulo superior izquierdo. No se evidenció infiltrado vascular, no se encontró la presencia de trombos ni tampoco infiltrado perineural. Lo que sí se encontró fueron procesos inflamatorios crónicos en los ganglios, en el tejido de los ganglios linfáticos de los grupos 5 y 6, que corresponden a los mediastínicos superiores, y el grupo 10, que corresponde a los ileares. Sin embargo, no se encontró presencia de células malignas, y esto, el hecho de que esta inflamación puede explicarse por algún proceso infeccioso por el que haya pasado el paciente, o inflamatorio como tal, como un cuadro que mencionó de tos y asma. Bueno, esto va a apoyar el diagnóstico de MIA porque este corresponde a una lesión de etapas tempranas que no genera metástasis o tiene un riesgo muy bajo de propagación. Bueno, ahora yendo a la microscopía, vamos a ver en la muestra del paciente que vamos a encontrar células heteromórficas dispuestas en patrones de acinos que van a indicar que su patrón predominante va a ser el acinar y que va a estar caracterizada por la formación de glándulas o de túbulos. Que tenemos también que vamos a tener una gran densidad de células, y esto se debe a la característica de los tumores que van a tener esta multiplicación desregulada, y al dividirse van a tender a formar estas agrupaciones, o van a verse como apiladas, tal como está rotulado en la muestra.
También vamos a ver que sus núcleos van a ser hipercromáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a verse de un color púrpura mucho más marcado, y esto va a ser debido a la elevada carga de ADN que tienen estas células y de cromatina densamente empaquetada. ¿Y qué más vamos a ver? Que su citoplasma va a ser abundante y va a ser eosinófilo. Bueno, esto va a sugerir más un tipo glandular, debido a que las células glandulares, por sus funciones de síntesis y de secreción, van a tender a tener un citoplasma más grande. También vamos a ver como infiltrado linfocítico, como se ve en la imagen, vamos a ver las células, los linfocitos con su forma característica redondeada, con su poco citoplasma y su núcleo redondo y grande. Bueno, pasando ahora a lo que es la inmunohistoquímica, esta va a ser clave para poder clarificar y o caracterizar el origen del tumor. Bueno, comenzamos con los marcadores positivos, que fueron TTF1. Este es un marcador muy sugerente de una naturaleza adenomatosa. Es uno de los, si es que no el más, es uno de los más importantes para poder identificarlo. Y su tensión positiva, vamos a verlas en las imágenes como un tono dorado en el núcleo de las células. En las imágenes de arriba vamos a anotarlo. Y seguimos con el Napsin A, que se utiliza como un aditivo, puesto que puede aumentar las posibilidades de marcador positivo para adenocarcinoma de pulmón, especialmente si TTF1 fuese negativo. Esta tinción también se va a ver del mismo color, como amarillo dorado, pero no en el núcleo, sino en el citoplasma. Tenemos la citoqueratina 7 o CK7 y el antígeno antimembrana epitelial o EMA, que van a ser marcadores generales, pero van a ser inespecíficos para cualquier adenocarcinoma. Tenemos el P40, que bueno, no debería ser positivo, es rara su positividad debido a que este es más bien un marcador de carcinoma de células escamosas, pero puede explicarse que al encontrarse de manera focal puede haber una pobre diferenciación adenoscamosa, pero es insignificante en comparación a la fuerte positividad que presentó TTF1 y Napsin A. Por tanto, se mantiene la clasificación de MIA, perdón. Y tenemos también la vimentina, que es un marcador de diferenciación mesenquimal, es decir, de tejidos como de células como fibroblastos o sanguíneos, células musculares, que, bueno, debería ser negativo, pero se han descrito ya casos de MIA con vimentina positiva antes, y no sé, podría haber alguna diferenciación aberrante, algún tipo de metaplasia que pueda explicarlo, pero no está bien dilucidado. Bueno, tenemos 1567, que va a medir el porcentaje de proliferación. Un valor normal debería ser menor a 10%, en este caso fue del 5%, y esto quiere decir que hay un índice muy bajo de proliferación, y esto va a ser compatible con lo que es un tumor de bajo grado, como lo es, o de crecimiento lento, como lo es el MIA. Tenemos P63, que junto a P40 son marcadores de linaje escamoso, y su positividad inespecífica refuerza la idea de que puede haber un resultado focal o aberrante, pero es insuficiente para poder clasificarlo como un carcinoma de células escamosas, sobre todo como mencionaba por la positividad de los otros marcadores. Por último, la citoqueratina 5 y 6 dio negativa. Esto apoya la idea de que la diferenciación escamosa es demasiado leve para decir que es un carcinoma de células escamosas o un tumor de linaje similar. Ya yendo a la resolución de nuestro caso, tenemos ya más que claro que el diagnóstico final va a ser un adenocarcinoma mínimamente invasivo primario bilateral, y este es un diagnóstico bastante infrecuente y sobre todo en niños, pero que con las técnicas adecuadas pudo dilucidarse. El tratamiento de primera línea para este diagnóstico va a ser la resección quirúrgica completa, como la que se aplicó en el caso, y esto va a ofrecer un muy buen pronóstico. Estos tumores, cuando se presentan como nódulos pulmonares solitarios, pueden llegar y se reseccionan, pueden llegar a una sobrevida a los 5 años del 100%, lo cual es muy bueno. Y respecto al niño del caso, el último seguimiento que se le hizo fue en 2021 y pudo verse una recuperación completa sin ninguna molestia adicional. Bueno, para ir finalizando la presentación, a modo de resumen, tenemos que el cáncer no microcítico de pulmón se puede dividir en carcinoma de células escamosas, carcinoma de células grandes y adenocarcinoma. Respecto al adenocarcinoma, tenemos el adenocarcinoma in situ o AIS, que es una lesión preinvasiva, y el adenocarcinoma mínimamente invasivo o MIA, que es una lesión con invasión limitada. En cambio, el adenocarcinoma invasivo tiene un grado mayor de malignidad. La importancia de esta clasificación recae en que en primer lugar nos ayuda a entregar un pronóstico a nuestro paciente según el tipo de cáncer que sea. Recordemos que el adenocarcinoma
in situ y el carcinoma mínimamente invasivo es un estadio temprano con una tasa de supervivencia libre de enfermedad a 5 años del 100%. En cambio, el invasivo posee un riesgo de recidiva entre el 30 y 40% a los 5 años. Además, esta determinación nos ayuda a elegir la mejor línea de tratamiento, ya que esta puede variar seriamente en el nivel de extracción del tejido. Para el diagnóstico de cáncer no microcítico de pulmón empezaremos con la historia clínica y exámenes. En el caso del paciente, posee una historia de consulta en el que se realizaron varios TAC de tórax donde se aprecian 2 opacidades in vitro esmerilado que a pesar de los años no sufren cambios significativos, lo que es una buena señal en términos de naturaleza de la enfermedad. Dados los resultados del paciente, se pueden proceder de 2 maneras. La primera sería recurrir a una biopsia pequeña, seguida de una evaluación histomorfológica. En el caso de lograr diferenciar bien las muestras de adenocarcinoma o carcinoma escamoso, se evalúa al paciente para ver si es candidato para cirugía. En el caso de no lograr diferenciarlos bien, se recurre a la inmunohistoquímica. La otra opción, después de los exámenes correspondientes, se recurre a la ruta quirúrgica, que es la que se realizó en este caso del joven paciente. Dado el seguimiento constante sin cambios significativos ni signos de invasión grave, se evaluó que la lesión tiene una alta probabilidad de ser una neoplasia con un estimado buen pronóstico. Como era candidato a cirugía, se recurre directamente a la resección quirúrgica, como dice el esquema, a través de una resección bilateral en cuña por toracoscopía videoasistida, ya que este procedimiento permite una tasa de supervivencia del 100% luego de confirmar el diagnóstico. Finalmente, luego de la resección se confirmó gracias a la evaluación histomorfológica que se trataba de un adenocarcinoma, y con el examen complementario de inmunohistoquímica se puede determinar mejor sus características al ser TTF1 y napsina positivo. Cabe destacar que aunque hubo P40 positivo que pudo ser sugerente pobre diferenciación escamosa, no se establece el criterio de positividad sobre el 50% de células tumorales. Dado este estudio inmunohistoquímico y las características de ausencia de invasión agresiva, se determinó que se trata de un adenocarcinoma de mínima invasión, por lo que se espera que el paciente tenga un seguimiento libre de recidiva, lo que fue lo que ocurrió según lo comentado en el caso clínico. Estas son las referencias que utilizamos para nuestro seminario. Esto fue nuestro seminario de adenocarcinoma de pulmón, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.